El vídeo de hoy es parte de la serie en la que os enseño a tocar canciones con fingerstyle o con fingerpicking y corresponde a la segunda pieza que aparece en este librito. El Studi per chitarra de Ferdinando Carulli. Como ya os dije en el primer vídeo, me acompañó durante un par de años en la primera etapa cuando estudiaba yo guitarra clásica y me ha ayudado muchísimo a dominar el fingerpicking. Este también es de arpegios, igual que el primero. Es más, consideraría que este estudio es más fácil que el primero. Lo que pasa que se toca un poco rápido y a lo mejor por eso es por lo que lo han puesto en la posición número 2, pero sigue pareciéndome más difícil de tocar el primero. Como ya os he dicho, a medida que avanzamos en este libro hay más multivoces, vamos a decir. Hay más momentos en los que hay 2 e incluso 3 voces distintas, melodía, acordes y bajo. En este caso todavía sigue siendo un ejercicio de arpegios, entre comillas. Más que una obra, parece un ejercicio de arpegios. Pero para aquellos que no estáis muy familiarizados para tocar con los dedos, probablemente os va a venir bastante bien. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy aprendemos a tocar el segundo estudio de Studi per chitarra de Ferdinando Carulli. Aprovecho, por cierto, para presentaros mi nueva adquisición, una Ibanez Tingenson de cuerdas de nylon. Se podría decir que es una guitarra clásica, pero con muchas comillas, porque aunque es de cuerdas de nylon, como veis, el mástil es mucho más finito, más parecido al de una guitarra acústica o incluso eléctrica, y no tanto al de una española. Y bueno, estéticamente ya veis que es una pasada. Yo estoy encantado. En cuanto que Jesús tenga un hueco, le hacemos una review entre los dos y lo colgamos en el canal. Bueno, como veis en la partitura, esta canción está en la tonalidad de re mayor. Lo podemos notar porque en la armadura están fa sostenido y do sostenido. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a tocar con la mano derecha. Durante toda la primera parte de la canción podríamos decir que hacemos un patrón pi-mi-pi, porque es pulgar índice medio, índice, pulgar índice, o sea, pulgar índice medio, índice, pulgar índice. Y luego hay una parte de la canción que podríamos decir que es pi-mi-mi, porque hace pulgar, índice, índice, índice. O sea que solo nos encontramos 2 patrones, el y el. Problemilla que tenemos, la canción va bastante rápido, 60 la negra con puntillo, o lo que sería lo mismo, 90 la negra. Entonces, más o menos la velocidad es esto. Entonces os diría que os familiarizarais con esto de la mano derecha incluso antes de pretender poner acordes para mecanizarlo y para hacerlo de una manera natural. Solo uno 100% natural. Una vez que tengáis más o menos dominado el pimipi y el pimimi, podemos empezar a hacer acordes, ¿vale? Primer compás, acorde de re mayor. ¿Vale? Esto sería más o menos a la velocidad a la que hay que tocar. Ahora cambiaríamos a la mayor. No hace falta que lo montemos entero porque solo vamos a tocar quinta cuerda y las 3 primeras. Por lo tanto podemos colocarlo con dedo 1 y 2 así. ¿Vale? Ahora, si metemos con el dedo 4 en el tercer traste de la primera cuerda, estamos haciendo un la séptima. Para volver al re mayor. Ahora cambiamos toda la posición por un re séptima completo. Para hacer un sol, pero esta vez con bajo en re, así que lo único que tenemos que colocar es nuestro dedo 4 o nuestro dedo 3 en el tercer traste de la primera cuerda. Volvemos a hacer un la. Aquí es donde dejamos de hacer la secuencia pi-mi-pi para hacer pi-mi-mi. Volvemos a colocar un re, pero lo vamos a hacer con dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 1 y dedo 2 en el traste 3 de la cuerda 2 para dejar el dedo 3 libre, que vais a ver que ahora lo vamos a necesitar. Entonces en este compás hacemos re mayor de nuevo.
ahora hacemos un si menor, pero lo único que tenemos que hacer es con nuestro dedo 3, nos vamos al traste 4 de la cuerda 3 y ahí lo tenemos colocado. Y ahora súper fácil, liberamos el dedo 1 y el dedo 3 y dejamos solo el dedo 2 donde estaba. Y ahora por fin cambiamos a la, entonces nos vamos con el pulgar a la quinta cuerda en vez de cuarta, que es lo que hemos estado haciendo todo el rato, y colocamos otra vez nuestros dos dedos. La realidad es que no haría falta ni siquiera colocar el dedo 1, porque solo tocamos, como estamos haciendo el pimimi, solo tocamos pulgar, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Lo repito de nuevo. Si menor. Aquí estaríamos haciendo un sol, pero como tenemos el mi aquí, podemos decir que es un sol sexta, porque esto es sol sexta. ¿Vale? Entonces estamos metiendo un sol sexta. Por lo tanto, re mayor. Ahora el pulgar, como veis, en la cuerda 3 en lugar de en la cuerda 4 para hacer el si menor. Retiramos dedos 1 y dedo 3 y dejamos solamente el dedo 2 para hacer ese sol sexta y volvemos a hacer un la. Y ahora hacemos una secuencia muy parecida, pero volvemos al pimipi, ¿vale? Hacemos... ¿Veis? Repetimos bajo. Entonces, en el caso del re sería cuarta cuerda, segunda primera, otra vez cuarta cuerda y segunda. Ahora haríamos una cejilla en el segundo traste para poder hacer nuestro si menor. Y ahora hacemos un sol en la sexta cuerda, pero en vez de intentar hacerlo con el dedo 3, como no nos viene bien, nosotros tenemos nuestro dedo aquí colocado, lo que hacemos es subir el dedo 1 al traste 3 de la sexta. ¿Por qué he hecho esto con el dedo 1? Porque hay un principio fundamental tocando la guitarra que es cuanta menos carne muevas mejor. Entonces al final dejar de pivote este dedo sin moverlo nos va a permitir no tener que mirar el mástil y saber exactamente dónde estamos. Y de nuevo acabamos en la con el mismo pimipi. Y cerramos la canción de la misma manera que la comenzamos, con el y cerramos con el re en la cuarta cuerda al aire. Y ahora que ya os he dicho cómo se toca, os lo pongo entero. Espero que os resulte práctico para familiarizaros con hacer arpegios con fingerstyle o con fingerpicking. Y ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, un pulgarcito. Y si queréis saber cuándo publico, os suscribís, le dais a la campanita y así el YouTube os avisa de cuándo publico un nuevo vídeo. Vale, sed buenos.